Bueno, ¿cómo era esto? Buenas a todos, yo soy Capé y esto es Actos Fallidos, el podcast que busca explicar lo que es difícil de entender. El día de hoy, pintora de casas. Espero que se encuentren realmente bien en el momento en que estén escuchando este episodio. Yo estoy muy feliz, realmente muy feliz, porque este es el inicio de algo nuevo. Señoras y señores, hoy arranca la segunda temporada de Actos Fallidos, algo que no pensé que iba a suceder, está sucediendo, está pasando, después de muchos meses. No sé si se sintió el paso del tiempo, pero bueno, con este inicio de la segunda temporada arranca un podcast igual y a la vez diferente. Esta temporada trae no solo ideas nuevas y, en mi opinión, bastante más interesantes o muy interesantes, sino que el mismísimo tiempo, señores, ha pasado y hay que admitir que las cosas cambiaron. Todo cambió. El tiempo ha hecho sus destrozos, muchachos. Esto no es como era antes, no es como solía ser. Aquellas cosas que me apenaban, preocupaban o gustaban, cambiaron. Y un poco todo cambió. Pero lo que no cambió es lo mucho que me gusta hablar y irme por las ramas, y eso se notó un montón. Así que veamos qué nos trae esta temporada y vayamos de una vez con el tema de hoy, la pintora de casas. La casa. La casa está vacía, a veces repleta, otras distante o simplemente completa. Es un espacio que se expande y se contrae, depende de lo que sientas. La casa abarca una vida que se comparte, un corazón late debajo de sus tablas de madera. Se altera, cambia, pero sigue siendo parte tuya. La habita el tiempo, otras veces se mantiene quieta, observando a esos seres que pasan, presa de su aparente eternidad. La casa existe porque existimos con ella, y cuando partamos se apagará junto a nosotros. Ellas guardan risas, llantos, deseos, pasión, ruido y silencio. Entre sus paredes se narran las mejores historias. Las marcas del crecimiento se observan allí. Los cuadros que nunca se colgaron, todo lo postergado, duermen en aquellos muros. En algunos recovecos se esconden las cosas inconclusas que esperan un capítulo final. La casa a veces ama porque la amás, te quiere con vida porque tu vida es la suya. Quien la daña, te daña y viceversa. Y cuando la soledad conquista, su viento traba las puertas y las ventanas. La casa se vuelve una zona de guerra y mi refugio será tu canción favorita. Desarrollemos el concepto. La pintora de casas es una de muchas con su misma profesión. Pintar en esta analogía no es solo literal, pintar es interactuar, eso que otros te dejan en vos. Hábitos, ideas, en general, influencias tanto negativas como positivas. Y las casas son esos lugares íntimos y propios plagados de cosas relacionadas con nosotros mismos. Es un lugar en que su desorden representa inestabilidad y su orden equilibrio. Nuestras posesiones dictan nuestros gustos, nuestras decoraciones muestran rasgos de nuestra personalidad, no visibles a simple vista. Entonces entendemos que la casa en esta analogía representa un espejo de nosotros mismos. Y las casas son esos lugares íntimos y propios plagados de cosas relacionadas con nosotros mismos. Es un lugar en que su desorden representa inestabilidad y su orden equilibrio. Nuestras posesiones dictan nuestros gustos, nuestras decoraciones muestran rasgos de nuestra personalidad, no visibles a simple vista. Entonces entendemos que la casa en esta analogía representa un espejo de nosotros mismos. Y se entiende que la pintora de casas se dedica a eso, influenciar con su color en un lugar que es nuestro, penetra nuestra confianza y nuestra privacidad y ofrece un servicio que no sabemos cómo rechazar. Pero para conocer de verdad a la pintora de casas, no basta con desarrollar el concepto de esto es aquello, no. Tenemos que conocer una historia y para eso tenemos que conocer sus etapas y protagonistas. Necesitamos entender cómo nos afectan los pintores y tendríamos que partir desde la vida antes de la pintora. A veces las etapas de paz se perciben como la calma antes de la tormenta, pero los pintores no son tormentas, son más bien huracanes. Nos sacuden, nos embisten y si no somos cuidadosos con sus pigmentos y rodillos, nos llevan puestos. Es por eso que la vida antes de ellos puede ser recordada como pacífica o calmada. Una vida anterior a un suceso relevante es víctima del contraste.
Pero más importante aún, es víctima de nuestro amigo Nostalgia. Y como ya lo conocimos anteriormente, sabemos que el pasado es presa de un recuerdo tramposo, una recreación no tan fidedigna y bastante idealizada de lo que fue. Es modificado por el hoy, entonces no sé qué tanta calma había antes de ella. Pero tengo claro que existía una cotidianeidad no interrumpida. Hasta que llegó como un meteorito, cambiando mi percepción de lo que era antes la vida, entendiendo que no había vivido nada como esto. Suena exagerado, pero así es como lo sentí. La vida tenía cierta lógica preestablecida, como un algo lineal, que no sufría de cambios, frecuentaba los mismos sitios, tenía vínculos, hábitos, pero el día menos pensado sucede un algo irreversible que lo altera todo. Un día algo cambia y es por acá, es donde aparece nuestra segunda protagonista, la pintora. Ese alguien que te descoloca, te rompe la cabeza y su aparición deja una marca. Un rastro que no podemos dejar pasar desapercibido. Personalmente, la primer pintora que conocí y que me di cuenta que, ella es una pintora, fue una mujer llamada Tuki. Su llegada no fue solo la de una persona normal en tu vida y listo, no. Su llegada, y permítanme ser poético, fue un hito. Tuki era única, una mujer que nunca había visto en mi vida, una pintora que iba a todos lados con su rodillo listo. Sea un conocido, un desconocido, ella pintaba. Tuki quería pintar, pero no solo quería pintar, Tuki sabía pintar. Si te veía mal te ayudaba, si te veía bien se alegraba, y si no te veía hacía lo imposible para verte. Fue ahí que entendí que los pintores se pintan pintando, en una retroalimentación bilateral. Pero pongámosle contexto a todo esto porque así a lo loco suena loco. En ese momento yo me encontraba escapando del cuarto rosa, como hablamos anteriormente, donde el miedo me dejó encerrarme en una seguridad falsa. Ahí fue cuando lo vi, vulnerable. La chica nueva se vestía raro, con una sonrisa que alegraba cualquier cosa, con tics, manías y síndromes, y una locura inexplicable, que si fuese explicada perdería su magia, una persona sin vergüenza, a la que no le importaba el que dirán. Y para ser honesto, no pude evitar centrar mi atención en ese alguien que se movía diferente al resto. Era como un color primario en una obra acromática, era imposible no notarla. Los días pasaron y ella fue acercándose poco a poco a mí. Los pintores tienen maneras de entrar en las casas, de intervenir. Y de todos, ella fue la única que pidió permiso, que entendió el poder de respetar. Domó al mismísimo tiempo y él mismo le dio el derecho de pintar. Se volvió inevitable el nacimiento de un sentimiento más grande que solo amistad. Pero claro, únicamente de mi parte. Era obvio que esta pintora quería mi amistad. Así que si bien le di la libertad de pintar donde y cómo quisiese, ella misma se limitó con algunas partes de mi casa. La buena pintora, consciente y responsable, equilibrando la balanza que quiero destruir, poniéndole barandas a las rampas del poder. Imposible no pensarte entre nubes rosadas que pintan el cielo con acuarelas. Me temo que cuando más ascienda, peor será la caída. Pero no creo caer, ¿verdad? Mientras tus ojos sigan los míos, floto. Mientras me digas te amo, te creeré. Mientras no me sueltes, el sol sigue saliendo. Mientras te ame, me amarás. ¿Qué tan probable sería caer? No creo caer. Tuki me ayuda a explicar que cuando aparecen, sean pintores que nos generen algo romántico o amistoso, es imposible evitar una idealización. ¿Y cómo evitarla? Si llegan y todo parece único, la fascinación es indiscutible. Se acomodan en tu casa, en tu vida, y todo se siente idílico, caóticamente atrayentes. Quizás debamos entregarnos al ideal, pero pese a eso, Tuki fue una de las pintoras más responsables. Ella pintó calma, amistad y locura. Alimentó mi imaginación, mi creatividad y mi sentimiento. Y aunque hoy ya no esté pintando en mi casa, tiene un lugar muy importante en mí. Y ahora me dirán, Capé, las historias son más interesantes por sus conflictos. Y yo les contesto, acá hay uno y muy grande. ¿Qué pasa cuando el pintor no deja de pintar? ¿Qué pasa cuando el pintor no se limita y repinta lo pintado por otros, incluso por vos? Bueno, ese conflicto tiene una respuesta y es el ancla de todo el episodio. Lo vamos a responder en el próximo concepto, que es muy interesante y es la doble responsabilidad. Esta idea es interesante porque la protagonizan la pintora y el propietario, el cual es nuestro tercer protagonista. Pero ¿quién es el propietario? Bueno, el propietario es el dueño de la casa, que no es poca cosa, es el ser a influenciar.
En este caso sería yo, vos. Es el protagonista porque con él empieza todo y con él acaba. Es una víctima, pero también es un culpable. Tener algo no es solo poder, trae una responsabilidad que tenemos que tomar. Los pintores vienen y pintan con sus influencias y se vuelven importantes haciéndolo. Frecuentan la casa y modifican tus elecciones e ideas, para bien y para mal. Y el propietario tiene la responsabilidad de proteger la casa, de moderar al pintor. Pero este juego de responsabilidades, cuando no se respeta, ahí está el problema. Cuando el pintor acapara o maltrata la casa, sucede la catástrofe. No podemos ver como el malo únicamente al pintor que abusa de su pintura, porque el propietario es quien permite que este intercambio se dé, es quien permite que el exceso de pintura suceda. Y la verdad que yo no puedo dejar conscientemente que alguien me influencie para mal, me distrate, me aleje de otros, me modifique negativamente y echarle la culpa únicamente a él. ¿Cómo hablaría eso de mí? Muy mal. O sea, bueno, poder puedo, desquitar y culpar a la naturaleza posesiva y negativa de lo humano, pero habla más de mi falta de integridad y conciencia sobre los límites que del otro. Y quizás ahí está la enseñanza, pero ya vamos a llegar a eso. Hace un tiempo conocí a una pintora que ejemplifica este concepto a la perfección. Yo tenía mi casa ordenada, más o menos ordenada, cuando una pintora llamada Bubu llegó. Como Tuki anteriormente, aterrizó en mis aposentos, irrumpiendo con todo y marcó una etapa. Se volvió el sol de mi sistema solar, y conectamos como pocas veces conecté con alguien. Pero a diferencia de Tuki, Bubu sí me quería como algo más. Entonces pintó zonas de mi casa aún más personales. Como en todos o casi todos los casos, existió una etapa de idealización que duró mucho. Bubu era diferente, entendía todo sin necesidad de hablar. Eso hizo que al principio todo sea mucho más fácil. En este caso no se limitó, como dije anteriormente. Entonces me hice adicto a su forma de ser y cómo se sentía estar con ella. Pintó y no se cansó de pintar. Cuando esa etapa expiró, una gran parte de la casa tenía su color, su olor, su gusto. La pintura novedosa, al ocupar cada rincón de la casa, la volvió monótona. Tapó lo que otros pintaron y yo fui dejando que eso pase, la verdad. En esta etapa el rodillo era guiado por las manos de los dos. No vamos a echarle la culpa únicamente a ella. Y la responsabilidad no fue cumplida por ninguno. Lo malo no es malo porque sí, casi siempre tiene un porqué. Y su porqué es el exceso, la posesión. La falta de variedad en el color genera saturación. Una que empalaga, pero incluso soportando el empalagamiento, la propia pintura y su gran cantidad iba tirando las paredes abajo, y yo empecé a perderme en lo que era de alguien más, y empecé a sentir que era una pertenencia, un recuerdo que se observaba solo por ser un recuerdo de cuando algo era bueno. Esta etapa es triste porque es un declive, es un momento donde lo bueno, lo idílico y lo ideal, los cimientos de una relación que inicialmente eran risas y momentos muy lindos, se traicionan, se contradicen y se deforman. Y algo que tiene que terminar se termina alargando por el mero hecho de no querer dejarlo morir. Tercer interludio. La mala pintora. En mi pecho, una respiración lenta, sufriendo su contracción mientras cada parte de mi tórax tiembla, como haciendo un gran esfuerzo, porque un aroma, un gesto, una idea me remitió a la traición más fea que puede cometerse. Dañar lo que alguna vez amamos. Momentos donde la lupa apunta al lado oscuro de la luna, aferrado a la mano que hizo la promesa de una eternidad y soltó cada dedo con una inmediatez abusiva. La mano que acompaña el puñal que yo mismo sostengo, cambiando el curso de los deseos, dejándome a merced de la vulnerabilidad. En mi piel sigue la pintura que derramó, dejando una marca imborrable, como cicatrices que queman, que recuerdan una permanencia que conmemora la tragedia de arrancarnos la carne para alimentar a quienes nos dejarían carentes, la tragedia de rompernos en vano, la tragedia de quedarnos solos, impropios. Y bueno, la verdad me es inevitable sentir lástima por lo que los dos hicimos mal, porque amaba la pintura de Bubu, tanto que me hice adicto a su color. Ese azul era mi favorito, pero volvió a mi casa una monocromía. En su afán de amar me alejó de mí mismo,
Y yo obviamente dejé que suceda. Pero todo tiene un límite. Estiramos y estiramos y pensamos que no se va a romper, pero todo en algún punto se rompe. Fue insostenible, así que tuve que, con todo el dolor del mundo, echar a la pintora. Es interesante pensar que somos los pintores de otros. Porque bueno, yo pinté la casa de Bubu y seguramente también acaparé con mi pintura su hogar. Somos los pintores irresponsables de una historia mal contada, o bien contada, porque todo depende de los puntos de vista. Es por eso que esto de echar a la pintora viene ligado con la doble responsabilidad, porque son correlativas, una sucede por causa de la otra. A veces no queda de otra más que hacerlo. Cuando la situación es límite, hay que echar a la pintora. Y voy a hablar de esta etapa usando a una pintora diferente. Hace mucho eché a Laila. Era una mujer muy amable, muy considerada y muy buena. Entonces dirás, ¿por qué la echaste? Bueno, los motivos fueron diferentes que con Bubu porque cada caso es diferente. Pero me sirve para ejemplificar que no siempre se echa porque se pinta mal, por exceso o por posesión. Hay veces donde el encanto termina, incluso cuando el amor sigue, incluso cuando todo se hizo bien. Hay veces donde la trama simplemente concluye, sin una explicación, sin un motivo. Lo que apareció de la nada, se va de la nada. Obviamente que el amor cambia, se va para un lado donde el recuerdo lo glorifica, la nostalgia atesora sus pertenencias y todo se idealiza de una manera conmemorativa. Yo eché a Laila porque me sentí perdido de mí mismo, como me pasó también con Bubu, pero acá fue distinto porque dejé de frecuentar mi casa, dejé de decorarla, dejé de prestarle atención, abandoné mi independencia, mis gustos, así que técnicamente me eché de su casa. ¿Qué decir de Laila, no? Era increíble, era sana, era empática, pintaba solo las partes que yo quería que pinte, dejaba lugar en las paredes porque entendía el poder de la variedad, ya que solo en la variedad reconocemos lo especial. Y yo de nuevo, la verdad, que me suele pasar, ya es, me pasó en los 3 casos, me dejé llevar por la belleza de su color, volviéndome un adicto. Recorría mi casa muy pocas veces, pero su sector siempre era el mejor. Y lo notaba porque otros pintores podían pintar, con su amistad, su hermandad, su maternidad. Echarla fue una decisión contundente, un poco por costumbre, un poco por necesidad. La vida es egoísta y nosotros más, y hay veces que uno lo tiene todo, pero ya no lo siente. Necesita de otras cosas, otras caras, otros lugares. Lo especial, si se repite hasta el cansancio, se vuelve común. Y quizás en algún momento anhelo lo simple que era, lo común. Pero ambos éramos jóvenes y hay que madurar y entender que no podemos volver ahí. Necesitábamos salir, conocer, y eso hicimos los dos. Laila pintó y dio cátedra de cómo hacerlo. Y en el momento de terminar, mostró su mejor cara, y eso es muy importante. Así que por eso y por todo lo que hizo, la tengo atesorada en mi corazón para siempre. Pero ¿qué sucede después de echar a la pintora, no? La casa queda en desorden, impropia, abandonada. Y bueno, la verdad no es específico de una ruptura negativa. En este caso con Laila, la ruptura fue positiva, la ruptura terminó bien y la casa quedó impropia de todas maneras. Y en esta historia solo queda el último tramo, solo queda la última parte. Y es remodelar. Pero ¿qué pasa cuando no hay pintores? Cuando echamos a aquel que acaparó y gracias a nuestro permiso hizo lo que quiso con nuestra casa. Sucede que la casa está en ruinas, irreconocible. No nos gusta, no la sentimos nuestra. Pero por todos lados quedan restos de otras personas, otros gustos, otros pensamientos. Y remodelar no es solo acomodar y arreglar, es más profundo que eso. Es prestarle atención a las pequeñas cosas que te hacían ser vos y terminaste abandonando. Remodelar es rescatar del olvido esos hábitos, esos detalles que caracterizan lo que sos. Esos gustos peculiares, viejas prácticas que sin darte cuenta fuiste dejando en el camino. Remodelar es reconstruir lo que rompieron o rompiste. Es sacar esa vieja lupa para ver lo que parece diminuto, invisible. Y eso se logra con paciencia. A veces estar solo y quebrarse es la única manera. Y ahí es cuando la paciencia actúa. Enfrentar el sentimiento de no pertenecer nos obliga a movernos. ¿Qué seríamos sin un desequilibrio que nos obliga a actuar para equilibrarnos? Entonces podemos entender que también la crisis es necesaria. Parte de la naturaleza humana es fallar, parte de la naturaleza humana es exceder, y ahí es cuando nos damos cuenta de cómo tenemos que accionar en realidad, solamente en la experimentación. Es entonces que remodelamos pensando que queremos vernos mejor, sentirnos mejor,
porque en el fondo cuando los pintores dejan de pintar, solo quedan los propietarios en sus casas rotas y vacías. Pero tampoco es un camino del todo solitario, Yo tuve la compañía de amigos nuevos dispuestos a pintar y algunos amigos viejos a los que dejé de lado y desprecié sus colores, pero ellos me terminaron entendiendo y decidieron acompañarme. También es importante entender que hay pintores que no son abusivos, no están de paso, y hay gente que sí se queda y hay gente que no, y también no está mal. No tenemos que demonizar las personas pasajeras, no tenemos que demonizar la gente que está y después no está. Creo que todo es parte de remodelar. En el camino de Charla Pintora descubrí que lo que soy, lo que hace que mi casa sea mi casa, no son cosas únicamente propias. Son cientos de intervenciones que se atravesaron y dejaron huella formándome. Las horas angustian con su pasar. Será cuestión de tiempo, se dice a sí mismo aguantando la respiración en la bañera. Hay algo en el agua que lo hace sentir libre. Vuelve a casa como vuelve un soldado de la guerra. Los puntos fijos de las paredes parecen historias atrapantes que conquistan su vista sin pedir consentimiento. Dueño de la nada, una mala canción puede hacer que todo se repita. Poco a poco juntan las piezas necesarias para armar su rompecabezas. Dueño de todo, esta vez se siente diferente, como si los ciclos por fin se rompieran. En las posibilidades del ajedrez, esta vez usó el caballo. Dueño del tablero, ahora elige con qué color jugará, sin dejarlo a la suerte, decidiendo si se perderán los puntos de la pared, colgando los cuadros que juntaban polvo. Pero llegó la hora. Es hora de pintarte, de tu color favorito. En el camino de Charla Pintora descubrí que lo que soy, lo que hace que mi casa sea mi casa, no son cosas únicamente propias. Son cientos de intervenciones que se atravesaron y dejaron huella formándome. Y también descubrí que en el camino de crecer y de vivir muchas veces nos perdemos, nos rompemos, sufrimos e incluso culpamos. Qué importante que es pintar al fin y al cabo nuestras propias casas con nuestros propios colores. Tenemos que estar fascinados con nosotros mismos como lo estamos o lo podemos estar con los pintores que nos pintan. Y quizás esa es la moraleja. La moraleja puede ser entender que en el contraste resalta lo especial, que en lo especial dictamos nuestra forma de ser, y en nuestra forma de ser está nuestra verdadera casa. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy, este viaje por las irresponsabilidades y los excesos humanos. Pintar es importante y cuidar nuestras casas es todavía más importante. Espero que estas ideas pinten en ustedes de la manera más positiva posible. Muchas gracias a Zoe y a Yane, entre muchas más personas como también a Araceli, por las ideas, la paciencia. El todo se lo dedico especialmente a Ana Victoria Oscado Brito, una pintora sumamente importante. Se lo dedico también a Tuki, que espero que me esté mirando, escuchando en algún universo, Camila, a Bubu, que se llama Lara, también espero que lo esté escuchando quizás, no lo sé, y a Laila, que se llama Priscila y que también espero que lo esté escuchando. Muchísimas gracias, yo soy Capé y esto fue Acto Fallido, señoras y señores, segunda temporada. No puedo evitar emocionarme. Nos vemos en la próxima. Adiós.